Yo creo que estamos cerca de terminar con la brecha y estamos cerca de terminar con el cepo cambiario. Ustedes están agarrados con los gobernadores, pero los gobernadores no son el déficit del 1 del PBI de los 5, no, bueno, hay otras cosas. Si vos le transferís 35.000 palos por año de coparticipación, si le transferís 4.000 palos de fondos fiduciarios que van para ellos, si además le hacés transferencias presupuestarias por 3.000 palos, claro, las cuentas de ellos están en recorta orden. La FIP recauda y las provincias gastan los recursos federales. Convengamos que el ajuste de gasto público que está haciendo el gobierno nacional, no hay ninguna provincia que lo esté haciendo ni por las tapas. Hay que terminar con la coparticipación, hay que terminarla. Pero hay una B corta hacia mitad de año, si se firma el pacto el 25 de mayo. Está con nosotros José Luis Esper, justo llegó, justo en estos momentos podemos estar al aire, caíste justo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que comience el paro? No sabemos. Avancemos, después veremos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Gran saludo a la audiencia. ¿Tanto tiempo? Tanto Estás tiempo. Más flaco, ¿eh? ¿Estás más flaco? Puede ser, sí. ¿Por mi ley comes menos? ¿La recesión llegó a tu casa? No, la verdad que tengo 62 años y cuanto menos peso uno tenga, mejor para las articulaciones, los huesos. Vos sos un testigo, vos mismo, Javier, todos la lucha, intratables años, peleando vos en la tele, Javier, sobre todo en este canal, por un país liberal. Sí. Estamos más lejos, más cerca, sí, si estamos más cerca porque estamos en el poder, más a decir. Pero, puntos suspensivos. Yo veo un medio vaso lleno gigantesco de lo que está pasando. ¿Y el vacío? ¿El medio vacío? Bueno, déjame que te cuente el gigantesco. El gigantesco primero, la verdad, es una cosa, yo creo que de 10.000 casos en el mundo como los Milei, hay uno como Milei. O sea que en 2 años alguien que aparece en la política sea presidente, así que primero todo el mérito a él, el gran mérito de él. Yo podría decir, en el 19 arranqué yo en política diciendo, el liberalismo está para hacer política, queremos hacer política. Yo tenía en el 19, había nacido en el 62, 57 años, y hicimos una muy buena elección en el 21, él en Capital Federal tercero, yo tercero en la provincia. Después 23 él fue solo, yo dentro de una alianza electoral, Conjunto por el Cambio. Así que el medio vaso lleno para mí es extraordinario. Estar discutiendo la baja del gasto público abierta, la reforma de las leyes laborales, una vinculación distinta con Argentina en el mundo. Para el delincuente es cárcel o bala abiertamente, ¿viste? Nada de la puerta giratoria. Poner a la gente en el trono donde hay que ponerla, que la política se transforma en servidores públicos como debe ser. La verdad que me parece que mi medio vaso lleno es gigantesco. El medio vaso vacío es que, como consecuencia de que hemos heredado una hiperinflación, le estamos dejando atrás, pero todavía está en el espejo retrovisor, eso, ¿viste? Así que salir de ahí no es fácil. Ahora, es la única manera de que Argentina empiece a ver la luz al final del túnel. Estoy mirando el celular, no por faltarte respeto, sino porque estoy buscando un tuit, que creo que lo tenemos, para el de Roberto. ¿Cómo te llevas con Roberto Kachanowski? ¿Cómo te llevas? Bien, bárbaro. Bien. Sí. Eran todos amigos, ¿no? Carlos Rodríguez, Kachanowski, sí. Vos, Javier, se pudrió todo. Estaban todos en el mismo barco, digo, y está bien, con una ideología muy marcada. Sí, ¿qué dice Roberto? Roberto dice, ayer, el índice del IPI, el industrial bajó 12,4 en enero del 23, la caída 12,8, la construcción 21,7, en diciembre había quedado 12,8, comparaciones con enero del 23, impresionante proceso recesivo con inflación solo comparable al 2002 cuando Duhalde salió de la convertibilidad. Sí, indiscutibles, son datos. Ahora... ¿Cuándo o sea, tiene razón Roberto, no se debate. No, a ver, el dato no se debate, es dato. Es dato. ¿Cómo ahora salimos de esto? Yo veo un medio vaso lleno también, que es que la inflación en febrero, cuando se conozca la semana que viene, va a dar mínimo 10 puntos abajo de la de enero, pensando que estábamos al borde de una hiper, ¿no? O sea, 15% la anualizás, da un número extravagante, debe dar cerca de 300%. O sea, es un numerazo 15% que va a dar febrero. Ahora, son 10 puntos menos que en enero. Y pensando que estuvimos al borde de la hiper, es un número espectacular. Marzo, si uno le quita los ajustes que va a haber de los precios regulados, que va a haber ajustes para arriba de precios regulados, que va a ser la inflación a lo mejor un poquito más alta que la de febrero. Pero si le sacás eso, claramente el proceso de caída de la inflación es muy fuerte.
Y yo te diría que podemos llegar en breve a una inflación de un dígito ya a nivel mensual. Eso sobre la inflación. Y sobre la recesión, yo creo que en la medida en que la inflación siga bajando y que evolucione bien la negociación política, con los gobernadores en particular, y que avance la ley bases y el pacto, el proceso recesivo a mitad de año va a terminar como muy temprano. O muy tarde, perdón. A los gobernadores hay que darles algo. ¿Ganancias? ¿Qué más? No sé qué le va a dar el gobierno, no sé. Ahora, hablando de los gobernadores, acá el ajuste no lo tiene que hacer solamente Milei, el gobierno nacional. Ni solamente el Senado, ni solamente el diputado, como está ocurriendo. Sí, te puedo repreguntar que se aumentaron las dietas. Sí. Ahora, el ajuste... No es el día para decir, te acaban de aumentar las dietas. Bueno, pero ahora discutimos las dietas. Déjame que te diga el gasto. A mí no me digo... Pero yo no tengo problema en conversar sobre las dietas, es un dato. El ajuste fiscal, el ajuste de gasto público, hablemos en concreto, la baja de gasto público, no solo se tiene que ocurrir a nivel de gobierno nacional. Pero hay gobernadores las provincias y los municipios también tienen que bajarlo. Pero hay gobernadores, independientemente del partido político, que son muy ordenados en sus cuentas. Está bien, pero tienen que bajar más todavía el gasto y tener superávit para ayudar a la nación. Otros no. No. Así que acá el ajuste tiene que hacerse a nivel provincial. Por ejemplo, entra a Entre Ríos y recibe un muerto. Sí. Una deuda monumental. Sí. Bueno, está atado de pies. Digo, Frigerio, pues mencioné uno. Van a tener que hacer mucho ajuste del gasto. 23. Mucho ajuste del gasto, mucho. Acá tiene que ajustarse el gasto, mucho. Cuando volvió la democracia en el 83, por una decisión del gobierno militar que se terminó publicando ya con el gobierno de Alfonsín, una ley, no me acuerdo el nombre, pero ayer le leía la ley. Ahora si tenemos tiempo te la leo. Los sueldos de diputados y de senadores debían seguir a los miembros de la Corte Suprema. Sí. Eso se rompió en el 91. ¿Sabes cuánto sería hoy el sueldo de un diputado o de un senador si fuera el de un cortesano? 12 millones. 12 millones. Es más. Cortesano suena feo. Bueno, miembro de la Corte. ¿Sabes el ajuste que habría que hacer en lo mismo de la Corte, en lo mismo del director del Banco Provincia, YPF estatal, si cobraron los nuestros son de los peores sueldos que hay dentro del Puede Estado. decir que un diputado o un senador gana mucho menos que un director de... Banco Nación, empresas públicas, sí, mucho menos, mucho. ¿Y cuánto ganan eso? 4, 5, 6 veces más todavía. A ver, pregunta que la gente te espera en televisión y quiero que le preguntes esto y que Esper conteste esto. Hace 4 meses te hubiera preguntado hasta dónde llega el dólar y ahora te pregunto hasta dónde llega el dólar al revés. No hay pesos, el dólar a la baja. ¿Hasta dónde va a seguir la baja del dólar? El país esquizofrénico, ¿no? Péndulo total. En este país hemos normalizado la anormalidad. La anormalidad. De un dólar a 1.500, ahora no llegó nunca a 1.500, pero iba a llegar a 1.500 o a 2.000. Ahora estamos en 9.90 y no sabemos hasta dónde. No, yo creo que estamos... es bueno que baje tanto. Yo creo que estamos cerca de terminar con la brecha y estamos cerca de terminar con el cepo cambiario. Entonces, vamos a explicar a la gente, la brecha es el dólar oficial. El dólar verdadero contra el dólar ficticio. No, ficticio no, porque exportadores e importadores usan el dólar oficial. Está bien, pero ¿cuántos son los exportadores e importadores comparado con la gente que podría comprar la brecha, nada? La que habla José Luis es la diferencia entre el dólar real, como dice él, el blue, el que compra vos, te vende vos, en la diaria, y el oficial. Esa brecha, el dólar democrático. En un mal momento, cuando se hace muy grande, es un problemón. Ahora está en 20%. Sí. Se va a achicar más todavía. Ellos dicen, cuando esto se empareje, desencepamos la economía. Chau, cepo. Voy a poder comprar dólares, me van a vender para ir a Miami a tomar sol. Cuando se termine el cepo, sí. Por supuesto. Para ir a Miami a tomar sol. Sí. Tenés todo el derecho de hacer lo que quiera vos con tu plata. ¿No habría que ponerse un poco más serios con ese tema y preferible que el importador que no tiene insumos para que no le lleve insumos a la industria, que cayó 20 y tanto % por falta de insumos, sí tenga garantizado ese dólar? Sí, falta poco para eso. Y no yo que voy de vacaciones a Miami a tomar sol. No, yo creo que no tiene que haber ninguna diferencia entre vos que vas a Miami. No, yo no voy a Miami, pero no importa. Miami. No voy, pero puse... O el importador que quiere importar insumos para producir. El dólar es el dólar. La libertad no genera crisis. Nunca, nunca. Generan crisis las malas políticas económicas. No te voy a poder hacer por una fecha, pues sería horrible, nadie lo sabe. La idea de ustedes es antes de junio, julio, poder... El Fondo Monetario, para ponerte una meta, el Fondo Monetario cree que si sigue así esto se puede liberar a mitad de año. Junio, julio. Sí. Con el fondo. Baja del dólar, baja de la inflación y entonces se empareja. Que va a coincidir probablemente, si esto sigue así, si los gobernadores se ponen las pilas con el ajuste que tienen que hacer con el piso de la actividad económica.
Ustedes están agarrados con los gobernadores, pero los gobernadores no son el déficit del 1 del PBI de los 5 No, bueno, y otras bien. cosas. Si vos le transferís 35.000 palos por año de coparticipación, Sí. si le transferís 4.000 palos de fondos fiduciarios que van para ellos, si además le haces transferencias presupuestarias por 3.000 palos, claro, las cuentas de ellos están en recorta orden. Sí, A ver, no, pues acá, te digo, acá pero hay una hablando cosa. de la cuenta general nacional. La cuenta general no tenés. nación-provincia, está El bien, problema pero del espera. subsidio, vos sabés, subsidio tarifario, Espera. ahí se te va. A partir de 2015, que el fallo de la Corte hizo que Macri empezara a dejar Cuando de Macri descontarle la asumió, guita, entonces, aparte de ahí, las provincias dejaron de tener problema fiscal. Pero claro, le das 15 puntos de coparticipación que antes no se lo daban, Está bien. a pesar de haber eliminado Es el verdad sistema eso que decís, provisional. eso que decís es verdad. La coparticipación hay que Aumentó terminarla. Y aumentó la participación del La Estado. coparticipación hay que En terminarla. el PBI arriba 10 puntos más de lo que estaba hace 20 años. ver. Argumento tuyo que no lo dijiste, lo digo yo. ¿Cómo? Que aumentó la participación del Estado en el PBI, en el gasto, con respecto a hace 20 años. Sí, ahora, El Estado antes se metía menos y Ahora ponía se mete menos plata mucho. en la economía. ahora Muy bien. déjame decirte algo de la coparticipación, para que la gente entienda qué es la coparticipación. Usted la agarrás con los gobernadores, ustedes están obsesionados con los gobernadores. No, pero es un obsesionados con los problema, gobernadores. es un problema que va más allá de nación, provincia y municipio, es un problema central. ¿A vos te parece que vas a gastar de manera prudente si la AFIP recauda y la que gasta es la que no recauda? Es un problema de incentivos. Sí, la El AFIP está dinero, recaudando un poco menos. no, pero pará, la AFIP recauda y las provincias gastan los recursos federales. El IVA, ganancias, cheque, Sí. eso lo recauda la AFIP. Sí. Y lo gastan también las provincias. Sí. Esa guita, Sí. por la cual las provincias no pagan el costo político que se recauda, es guita que se malgasta. Por supuesto. Mucho peor, espera Fabián, déjame terminar esto Usted habla importante. más Juli, interrumpidor. Sí, te gusta eso de interrumpidor, me duele en el corazón. Soy amigo de... Y la otra cosa, mucho peor, la coparticipación que tiene Argentina, que además redistribuye ingresos de las supuestamente ricas a las pobres, Claro, como pero- consecuencia de los cuales las pobres son más pobres de lo que serían sin la No te redistribución. voy a decir que yo acabo de llegar de Suecia, acabo de llegar de Dinamarca, pongo la televisión, justo pongo América, me interesa escuchar Esper. Sí, me interesa, habla bien, explica bien, se le entiende, habla de economía que a veces no se entiende. Che, pero ¿y el Estado Nacional? Porque los únicos que parece que la despilfarran son los gobernadores. Pero ¿Y mirá, el Estado Nacional? si el Estado Nacional va a administrar bien con todos los focos de negocio, negociado y corrupción que está descubriendo el gobierno de Milei. Sí. Pero esperá, convengamos que el ajuste de gasto público que está haciendo el gobierno nacional, no hay ninguna provincia que lo esté haciendo ni por las tapas. Por ejemplo, no me hables de 200 empleados, ¿eh? Hablame de cifras grandes. No, pará. No me digas que en el Ministerio No, de Seguridad se arranquemos. gasta menos en No. fotocopias. El gasto público a nivel nacional está cayendo 30% en términos ¿Por qué no reales. le pagan nada a nadie? Está echando gente, está cortando la pauta publicitaria, se ha reducido Eso a es nada. la mitad de la cantidad. No, pará. Entiendo que me chicané, Fabián No Domán, es pero nada de respetame economista lo que expert. digo. No es tanta guita la pauta. Nos han Se ha hecho un reducido mito la con el mitad, tema. se ha reducido la mitad de la cantidad de ministerios, se ha reducido a cero la obra pública. Sí, se está haciendo un ajuste de gasto monumental. Sí. Decime qué gobierno de la provincia ha hecho cero la obra pública. Ninguno. Todos, porque no tienen un sope. ¿Cómo que no tienen un sope? No tienen un sope de las transferencias discrecionales de Los nación. gobernadores te Tienen dicen- un tsunami de guita de Los coparticipación. gobernadores te dicen, vamos a pagar los sueldos y no hacemos un metro cuadrado de obra. Y lo están haciendo, no hacen obra. A Sindar, ¿por qué para? Perdóname. ¿Por qué no le vende nada? No, pará. No me matás a Sindar que tiene que ver con el sector privado, porque si a Sindar Sindar dice depende. que es el sector público. Si a Sindar depende. para la pará. obra pública. Si a Sindar depende del sector público, estamos jodidos. Porque entonces hay una empresa privada que vive de la plata que pagan los contribuyentes. Porque la obra pública se hace con la guita del Estado y la guita del Estado es la guita que ¿Tendría pagamos. de malo que a Sindar le venda su material al Estado para hacer obra pública? Fabián, ¿podemos discutir algo más o menos adelante. 80%? No Dale. que cuando lo empezamos a discutir me corté y me cambié de Dale. tema. Sobre los gobernadores. Sí, porque estás obsesionado con los gobernadores. No, pero es que son parte del problema los gobiernos de provincia. No hay ninguna duda que lo son. Yo te aseguro que si los gobernadores de provincia tuvieran que pagar ellos el costo político de subir el gasto público reventando impuestos a sus gobernados en la provincia, serían mucho más prudentes gastando la plata. Pero como hay una maldita coparticipación, que por si fuera poco equivocadamente los constituyentes del 94 la pusieron en la Constitución, ahora esa mierda de la coparticipación no nos la podemos sacar de encima. Lo ideal sería es que cada intendente,
cada gobernador de provincia que quisiera aumentar el gasto público le fuera a cobrar más impuestos a su gobernado. No que recaude la FIP ganancia y la gasta. Déjame que te interrumpa Formosa porque te van a o Chaco. sacar de contexto lo que acabas de decir. No, vos lo que ¿por qué decís lo van no a es sacar? que las provincias y los municipios no tengan impuestos, que tengan sus propios impuestos. Pero que y lo no recauden haya- ellos. Y que no haya relación impositiva entre nación y provincia. Exactamente. Así funcionan los países, pero es que es lógico. La peor manera de gastar guita es gastar guita de terceros, la que paga el contribuyente, de terceros, con terceros. O sea, la mejor plata que vos administrás es la tuya para tus fines. Por lo tanto, el político que mejor va a administrar la plata es la de él, recaudada por él mismo, pagando el costo político de recaudarla. Hay que terminar con la coparticipación, hay que terminarla. No vas a o poder. reducirla al mínimo. No vas a poder. O reducirla al mínimo. Está bien, pero esperá, guarda. Un primer paso es terminar con el... Por la coparticipación tiene dos problemas. Uno, que hay uno que recauda y todos gastan. Pero otro es que además se redistribuyen ingresos fiscales. La provincia de Buenos Aires paga mucho más de lo que recibe de coparticipación y Formosa no aporta nada y recibe mucho de coparticipación. O sea, Kicillof- Pero es un problema adicional. Entonces Kicillof tiene razón. Kicillof, con respecto al reclamo de coparticipación, tiene razón, pero tiene razón Cava, tiene razón Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, tiene razón La Pampa. Son todas las provincias que ponen más de lo que reciben. Ahora, Kicillof tiene razón. Kicillof no tiene razón cuando pide el fondo para el conurbano bonaerense. Era No para tiene la ra- policía, ¿no? Solamente tiene razón por la coparticipación. Basta, Pero las me parece provincias poco. deberían recibir 0 por encima de la coparticipación. Y yo creo que la coparticipación no debería existir. Después de haberle dado la razón a Kicillof en el tema solo de la coparticipación. Muy bien, Fabián Doman. La siguiente pregunta es, ¿cuándo salimos de esta recesión tremenda? Porque Yo creo te que vi si los anoche gobernadores- anoche con Marcelo dijiste, no, es una vez... Sí, ¿Con quién? Con Bonelli te vi. Pero ¿y cómo salimos? Si no se sale un día para otro. No, bueno, vos me decís, ¿cuándo salimos? Por eso, no me pongas 15 preguntas y cuando voy contestando la 13 me pones 14 más. Me preguntaste cuándo salimos de la recesión. No me digas, no es fácil, esperá. A mitad de año, si los gobernadores acompañan el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno nacional, yo creo que la economía puede experimentar un piso y empezar a salir en el segundo semestre. El año te va a dar abajo del año pasado, pero hay una B corta hacia mitad de año, si se firma el pacto el 25 de mayo. Si se firma el pacto el 25 de mayo. Y para eso hace falta que la ley base sea ley y que haya, por lo tanto, un acuerdo con los gobernadores de provincia. O sea, falta mucho para el pacto del 25 de mayo. ¿No te parece, vos que estuviste en las negociaciones, que la ley base tiene muchas partes que tendrían una amplia aprobación parlamentaria? Pero yo lamento mucho que la ley base no haya salido porque era una ley muy, muy pensada para la gente. Pensá que el bloqueo de empresas iba a ser delito penal con la ley bases. No lo es porque se cayó la ley bases. ¿Por qué no la filetearon? Espera, la ley bases también iba a permitir, ¿ves que me haces preguntas cuando te estoy contestando una? Yo lo mismo. La ley bases iba a permitir que las fuerzas de seguridad tuvieran mucho más poder para combatir el narcotráfico y la trata de niños. La ley bases iba a limitar el derecho de huelga en educación para que los chicos tuvieran siempre clases. Bueno, la caída de la ley bases a los principales que perjudica es a la gente. Por eso digo, la política está en deuda con la gente por no haber apoyado la ley bases. Y la ley bases se cayó porque no se quisieron bajar algunos kioscos como los fondos fiduciarios. Y nadie hubiera tenido mayoría. Sí, Telan tenías mayoría. sí, Blanqueo tenías mayoría. sí. Facultades legadas a todos los presidentes se le han dado. Era una locura, digo, a mí no me gustan. Había acuerdo por la fórmula jubilatoria también. Había, a todos los presidentes se lo diste, yo no estoy de acuerdo, pero se lo diste a todos, no se lo vas a no dar a Milei. En ese punto estoy de acuerdo con Carrió, pero se los diste a todos, sería injusto, ya es atacarlo a Milei y no dárselo. Movilidad jubilatoria tenías otro... Hay acuerdo, te diría que se estaba discutiendo, pero había acuerdo para sacar Había la acuerdo maldita para bajar- fórmula de masa y poner el IPC. Había acuerdo para bajar la edad de la imputabilidad, tema no menor. No menor. Hay temas importantísimos. Sí. Ahora, pero probaron esperá, eso se y después cae, seguían. Pero espérate, se cae, pero acá es importante decir esto, para que los diputados que impidieron que se sancionara la ley bases antes sí lo permitan ahora. Se cae cuando se empezaron a tocar los kioscos.
Se cae cuando se empezaron a tocar los fondos fiduciarios. Sí, se cae ahí. Los incisos menos votados, o los más votados negativamente, fueron el de los fondos fiduciarios y el de la posibilidad que el presidente privatice empresas públicas. Los fondos fiduciarios. ¿La gente entiende que es un fondo fiduciario? ¿Querés que le expliquemos? Contalo. ¿Y Bueno. contalo cuánto es? ¿1.700 millones de dólares? 3.700 millones de dólares. ¿1.700? 3.700. Contale en 30 segundos si podés, ¿qué es un fondo fiduciario? A ver, el gasto público es plata de los impuestos que gasta un tercero, que es el político, ¿no? Vos pagás impuestos, yo soy político, lo gasto yo. Eso es el gasto público. Vos pagás impuestos, se sanciona el gasto público que yo quiero, que por ejemplo, darle plata a las universidades. O hacer una obra pública, mejor una obra pública. ¿El fondo fiduciario qué es? Ese mismo gasto que vos pagás de impuestos para que yo haga obra pública, arma una especie de mamushka. ¿Y qué te digo? Che, armemos una especie de empresita llamada fondo fiduciario por la cual vos me das la plata y en lugar de ir a la obra pública va al fondo fiduciario. Y a partir de ahí empiezo a manejar yo esa plata sin rendirte cuenta a vos como contribuyente de qué hago con la plata. Y la plata se empieza a ir a la mierda. Por ejemplo, el año pasado, año electoral, hay un fondo fiduciario que es el fondo fiduciario para el manejo del fuego, que le dio 500 millones de pesos a Telam. Es decir, si es el fondo fiduciario para el manejo del fuego, que se financia en parte con una alícuota que va contra los seguros de los autos. Es decir, ¿por qué mierda el fondo fiduciario, el manejo del fuego, le dio 500 palos a Telam? ¿Por qué? Porque es un fondo fiduciario que nadie monitorea, que nadie fiscaliza. Ahora, hiciste 3 preguntas, contesto de a una. Vamos. 1, me dicen que ese fondo de fuego era muy necesario. 2, lo que dijiste de Telam, tenés razón. 3, yo no quiero que el fondo fiduciario ahora pase a ser discrecionalmente manejado por un ministro, o los van a cerrar. Yo quiero, y va a ocurrir, que los fondos fiduciarios, que se puede, no se puede con todo, lamentablemente, pasan a ser una partida presupuestaria como el gasto en universidades o el gasto en la educación ¿Pero cuál es básica. el tema? ¿Cortar el gasto de los fondos fiduciarios o que haya control sobre ese gasto? Algunos fondos fiduciarios no tiene sentido que existan. Por ejemplo. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial nació hace 30 años para privatizar los bancos provinciales y las empresas públicas provinciales. No tiene que existir más. Está bien, pero El Fondo para el Manejo del Fuego, que sea un gasto presupuestario que se apruebe todos los años. necesita. Sí, claro, obvio. Es muy grave. Obvio. Pero tiene que ser, la idea es cerrar los que no son necesarios y los que son necesarios transformarlo en un gasto común y corriente. A ver, si no hay un fondo fiduciario para los salarios de los docentes de las universidades nacionales, ¿por qué va a haber un fondo fiduciario para el manejo del fuego? El fondo de incentivo docente, no more. Pero no hubo por una cuestión elemental. La educación básica, por eso la superior es cabeza, está en cabeza de la nación, la educación básica, la primaria y la secundaria, está en cabeza de las provincias. Las provincias se tienen que hacer cargo de la educación, del pago de los salarios docentes. La currícula es una currícula federal, es una currícula nacional, como tiene que ocurrir, por cierto. Sí. Pero los salarios es responsabilidad de las provincias. Vos decís, en el segundo semestre, ahora hablándole a la gente, esto va a mejorar. Ayer hicimos una nota... Si se firma el pacto del 25 de mayo, que no es menor, porque acá, O sea, vos previo... que separar porque el sí me lo remarcaste 3 veces. Y sí, no Vos es que ponés yo en froto la duda- lámpara, Fabián. ¿Vos ponés en duda que puede no haber un acuerdo? No lo pongo en duda, digo, lo condiciono a eso. Como todavía falta sancionar la ley bases Sí. y falta todavía la firma del preacuerdo con los gobernadores, y yo digo, pará, tiene que ocurrir eso, simplemente soy responsable. Para ser campeón del mundo, yo no te digo el primer día soy campeón del mundo. Tenemos que pasar la fase de grupo, los octavos de final, los cuartos, la semi y la final. Ayer le hicimos una nota al dueño de una fábrica de premoldeados que sus ventas bajaron 100%. 100% que no vendió nada. Nada. Nada, cero. Tiene todo ahí, mostró todo, hicimos una nota. A esa persona, ¿qué le decís? Gabriel se llamaba. ¿Gabriel? Gabriel. A Gabriel le digo... Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel de Bursaco. Ahí. Le digo a Gabriel, lamentablemente hay que pasar este trago amargo. Este trago amargo sí tiene sentido porque se están haciendo las cosas que nunca se hicieron en democracia, que es bajar el gasto público, que es dar previsibilidad.
Y si ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional es acompañado por las provincias y por los municipios, el esfuerzo va a tener sentido y la Argentina va a comenzar a recuperarse. La inflación de febrero ya va a dar 10 puntos menos que en enero y el proceso de desinflación va a continuar. Y con la caída de la inflación, con la caída del gasto público, que es la primera vez que se hace en 40 años de democracia, va a haber luz al final del túnel. Seguramente, Gabriel ha tenido esta caída de actividad varias veces a lo largo de las últimas décadas. Esta vez va a haber piso y va a haber esperanza. Dos cosas, dijo que había votado a Milei y que le había pasado, pero no en esta magnitud. Gracias. Lo bueno que está Esper y no hay paro. Entonces yo sigo hablando con Esper porque no hay paro. Nada más por, nada más por eso no. Esper no te la para. Bueno, me ha dicho cosas peores al aire, les aclaro que me ha dicho cosas peores al aire, Esper. Somos amigos, no se preocupen. Un día lo hice esperar, un día te hice morir de frío en una esquina, ¿te acordás? Sos un guacho, sí, sos un buen esperando 10 minutos en una esquina. Malo. Pero hablábamos de liberalismo hace 4 años en televisión. Hablábamos de liberalismo hace 5 años en televisión, decíamos que estábamos locos. Escuchame, en el 19 se me cagaban de risa cuando me presenté como candidato de presidente. Mira, hoy tenemos un presidente liberal. Bueno. Buen día. 8, profe, de vuelta, gracias. ¿Volvemos al paro? No, igual quédate por acá, por si acaso.